¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por la introducción. Y hoy vamos a hablar de la Expo ANTAD Alimentaria 2020, la expo que organiza la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Y esta exposición tiene que ver con el comercio al menudeo, es decir, la distribución y bienes de servicio al por menor. Y la ANTAD es una de las asociaciones, pues es la asociación principal de tiendas de autoservicio y departamentales, por eso es importante. Adelante, por favor. Bueno, creo que es conveniente empezar por entender un poquito cuál es el rol de la Secretaría de Economía en todo esto. La Secretaría de Economía tiene un rol de formular y conducir políticas en materia de comercio interior y abasto. Y en materia de comercio interior nos compete promover el desarrollo del comercio, regular y promover y vigilar el comercio interior y también fomentar y asegurar el abasto. Y en estas condiciones en las que estamos de la pandemia, estas atribuciones son particularmente importantes porque es muy relevante toda esta conducción, la organización y la comunicación con todo el sector, desde la producción al suministro, a la comercialización de bienes y servicios, y todo esto con el objeto de que siempre contemos con productos básicos en nuestros hogares. Adelante, por favor. Bueno, es interesante un poquito entender cómo está el sector minorista. El sector minorista en el año 2017 tuvo un crecimiento bastante sano, de alrededor del 2.7%, y hemos estado hablando de un sector que ocupa pues casi el 17% de la población económicamente activa del país. Estamos hablando que llegó a 9.3, 9.4 millones y en 2020 bajó un poquito a 9.281.000. De hecho, en la parte de abajo podemos ver la evolución del empleo de todo el sector minorista con base en datos del INEGI, y si tomamos enero como el 100%, vemos que sí hubo una caída fuerte en el mes de abril y que tenemos una recuperación que va avanzando hacia julio. No tenemos los datos del INEGI a octubre, pero podemos entender que esto ha ido subiendo, y lo que sí tenemos son datos del IMSS para el sector formal, y si lo vemos únicamente para el sector formal, la disminución fue menor. Estamos hablando de un 3% en el punto más bajo y estamos cerca del 2.4% al mes de septiembre. Entonces es un sector que tuvo una caída relativamente menor que el resto de la economía y que ha repuntado rápidamente. Adelante, por favor. Bueno, y la ANTAD, ¿cómo juega en todo esto? Bueno, las cadenas que forman parte de la ANTAD son el 41% del total de las ventas al menudeo, y estos son ventas especializadas. Hay mucho comercio chiquito en la ANTAD, a veces nada más tenemos la idea de las grandes cadenas, pero los hay también. Están las cadenas de autoservicio, efectivamente, y están las grandes cadenas departamentales también, ¿no? En el año de 2019 tuvo ventas totales de 1.404 miles de millones de pesos. Esto es un monto bastante importante, y las ventas acumuladas hasta agosto eran de 802.000 millones de pesos. Entonces va con un ritmo que va otra vez repuntando también. Tuvimos un ligero descenso, lo vamos a ver más tarde, pero va a un buen avance el consumo. Adelante, por favor. Bueno, y aquí es muy importante qué ha pasado con el tema de la contingencia en este sector, y de entrada es importante que recordemos que desde el 31 de marzo que se publicó el acuerdo en el que se establecen los sectores esenciales para la contingencia, la producción, distribución y comercio de alimentos y bebidas han sido considerados esenciales en todo momento. Y esto incluye tiendas de abarrotes, supermercados y mercados de alimentos. Es decir, estos nunca cerraron. Pero ¿qué hicimos para que esto funcionara de manera segura? Bueno, trabajando con la ANTAD y con todas estas cadenas, buscamos una serie de elementos que le dieran seguridad al consumidor en cuanto a su salud y también a las personas que participan en toda esta cadena. El uso de cubrebocas es una de ellas. Tenemos el tema de la sana distancia, y la sana distancia particularmente en el área de cajas ha sido un tema que ha habido que cuidar mucho, pero para llegar a eso también tenemos un esquema del ingreso medido de las personas a las tiendas de autoservicio y departamentales. La gente debe ingresar un solo comprador, no van familias completas, y así logramos tener pues un poquito más de espaciamiento. Tenemos medidas de seguridad y limpieza en todo el manejo de los productos, particularmente en alimentos frescos, preparados de todo tipo. Hay medidas especiales de sanidad, y
y evidentemente pues los empleados tienen como medida el uso de gel antibacterial y estarse lavando continuamente las manos. Un tema que es muy importante es la revisión del inventario y el monitoreo. ¿Por qué? Porque en un momento dado hay la perspectiva, o hubo la perspectiva, de que a lo mejor no íbamos a tener ciertos bienes, y eso genera compras de pánico, especulación, y eso en sí va generando un problema de escasez artificial, pero genera una escasez. Y entonces, al tener un buen inventario y explicarle al público el inventario que tenemos, que es lo que han hecho la ANTAD, nos ayuda a manejar esta demanda mejor, a generar más seguridad, y el estar monitoreando continuamente cómo va este suministro es algo que ayuda también a estar permanentemente habituallados, y esto ha sido un reto enorme para las cadenas. ¿Por qué? Porque se dislocaron cadenas de valor en todo el mundo y había que establecer nuevos mecanismos para obtener estos bienes. Fue algo que se logró de una manera bastante rápida. Tenemos el tema del pago con medios electrónicos que se ha ido fortaleciendo y favoreciendo, y en algunos casos sí hubo el cierre temporal de establecimientos no esenciales, valga decirlo. Adelante, por favor. Bueno, este confinamiento y disminución de la movilidad pues han tenido una serie de consecuencias para nosotros como sociedad. Nos ha ido cambiando la forma en que hacemos las cosas, y pues esta contingencia nos plantea un mayor distanciamiento social. Si lo vemos acá, hubo una gran disminución en la movilidad. Estos son datos de Google que le toma a la gente que cuando va moviéndose con su teléfono, y podemos ver que en tiendas y ocio, es esta gráfica, tenemos una disminución al abril del menos 71%. O sea, la gente dejó de ir a tiendas y ocio, menos 71%, y eso ha ido subiendo, pero al 7 de octubre, hace unos pocos días, todavía estamos en el menos 35%. Es decir, hemos bajado mucho. Y si hablamos de supermercados y farmacias, aún estos que son considerados esenciales, tenemos una disminución del 30% en el pico de la pandemia, y ahorita todavía estamos en un menos 12%. Es decir, tenemos menos gente acudiendo acá. Adelante, por favor. Bueno, ¿y cómo nos afectó esto en el tema de las ventas, que era un tema que platicaba yo hace un momento? Pues sí, la verdad es que sí afectó. Estamos viendo que teníamos una curva en que las ventas iban subiendo con relación al año anterior, y aquí llegamos a abril y tenemos un menos 20% de caída en ventas en todo el sector de minorista. No son supermercados, es todo el sector minorista. Y luego tenemos que sí hay un repunte muy fuerte, y estamos realmente prácticamente al nivel en el que estamos el año pasado con ventas, menos gente en tienda, pero estamos vendiendo prácticamente lo mismo. Es decir, es un sector que se ha recuperado muy rápido con todas estas medidas. Ahorita vamos a platicar de algunas otras medidas que permitieron la adaptabilidad y que han permitido que nosotros en nuestros hogares contemos con toda una serie de bienes y servicios. Adelante, por favor. Bueno, esta disminución en la movilidad, ¿qué es lo que ocurre? Que la baja en la movilidad y el distanciamiento social van modificando los hábitos del consumidor. Empezamos a comprar en línea o empezamos a usar otras modalidades mixtas en las que tenemos menos contacto social y que ya son parte de lo que los consumidores hacen ahora, ¿no? Y bueno, tenemos estas plataformas digitales que han sido un boom para ellas, han facilitado el acercamiento entre empresas y consumidores, plataformas de las mismas cadenas, pero hay unas que se dedican a la entrega, en fin, a la comercialización de productos. Y pues lo que nos hacen es que nos posibilitan la distribución de productos esenciales en una situación muy crítica. Pues estamos en una oportunidad única de sustituir el contacto físico por la conectividad digital en nuestro país. Es algo que estamos viendo avanzar enormemente con relación a otras épocas. Si oímos a los directivos de las empresas de tecnologías de información, nos dirán que hemos avanzado 3, 5 años, 2, el que menos, pero sí hemos cambiado la forma en que funcionamos. En la última década en México hemos tenido un claro avance en materia de conectividad digital, y esto es una base de lo que por lo que hemos podido hacer esto. Tenemos ya 80.6 millones de usuarios de Internet, según las encuestas del INEGI, y 120 millones de líneas de telefonía móvil, según los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Adelante, por favor. Bueno, ¿y qué ha pasado entonces con las compras en línea? El avance en la pandemia ha hecho que el canal digital tome mucha mayor relevancia, y se observa una mayor demanda de compras en línea. Y si observamos esta gráfica con base en una encuesta de la Asociación Mexicana de Venta Online, le pregunta a un grupo de consumidores cómo ha
cambiado su hábito de compra con relación a estas plataformas digitales o en línea, y un 12% te dice que tuvo una disminución y un 9% sin cambio. Ahora, si nos vamos de este lado, a partir de aquí tenemos un crecimiento del 100 al 200%, acá un crecimiento del 200 al 300%, y en la última columna un crecimiento mayor al 300%. Esas tres columnitas suman el 54%. Es decir, más del 50% de la gente ha aumentado más del 100% de lo que consume en línea, conforme a esa encuesta. Entonces es algo muy notable. Y si nos fijamos en el último segmento, un 24%, casi una de cada 4 personas, están comprando 3 veces más de lo que compraban en línea. Eso quiere decir una transformación completa de cómo estamos usando el canal digital. Adelante, por favor. Bueno, y esto también ha modificado la preferencia de las compras en línea, y podemos ver cómo esto incide en temas de categoría de productos. El que ha cambiado radicalmente y donde hay una preferencia que se manifestó muy fuerte es la comida a domicilio. Nosotros antes estábamos muy habituados a consumir en el lugar, consumir en nuestro hogar, y ahora recurrimos muchísimo a todas estas plataformas que nos están ayudando a tener el acceso a estos alimentos y a la industria de alimentos a seguir operando, a seguir funcionando, a mantenerse vivos. Estos son muchas pequeñas y medianas empresas que están aquí. También estamos hablando aquí de electrónicos y de moda. Curiosamente, el tema de la moda se ha vuelto un tema en la que ya la gente compra en línea en vez de irse a probar los zapatos o la chamarra o algo así, lo busca en línea y allá lo compra. Pero también hemos tenido temas de belleza y cuidado personal, deportes, ¿no? Y herramientas que crecen bastante, los electrodomésticos, pues muchísimos, muebles y decoración. O sea, tenemos un crecimiento en muchas categorías que el consumidor prefiere ya comprarlo en línea. Y curiosamente no es solo un tema de bienes, sino también en servicios. Y en servicios se nota, sobre todo, pues esos son muy claros para todos, yo creo que muy obvios, los servicios de suscripción, estos servicios de televisión en línea o de internet, o todo eso, pues ya lo compramos vía en línea, ya nunca nos paramos en una tienda. Los servicios bancarios también son en línea. Y curiosamente un sector que no nos habríamos imaginado, el sector de viajes. La gente viaja menos, pero aún así viaja, y prefiere tener la comodidad y la seguridad de comprarlo en línea a ir a asistir a una agencia o a una ventanilla de una línea aérea o de otra empresa, ¿no? Bueno, esto nos muestra que efectivamente ya cambiaron los hábitos del consumidor. Adelante. Y entonces el comercio electrónico en México sí ha cambiado mucho. Desde el año pasado nosotros fuimos el país en el que mayor creció el comercio en línea, crecimos un 35% anual. Y en este año, como hemos visto, hay categorías en las que ha crecido muchísimo. De hecho, si vemos el súper en línea, creció 300% la compra del súper en línea, ¿no? Y alcanzar estas cifras, ¿a qué se debe? Bueno, sí, como comentamos, el incremento en la penetración del Internet y la mayor disponibilidad de dispositivos móviles que nos pueden ayudar a hacer esto. Ya una nueva forma de trabajar con formas de pagos, flexibilización en las formas de pago, cada vez hay más opciones para el consumidor, entregas más rápidas de mercancías y políticas de devolución a cambios funcionales. Estamos dándole al consumidor una serie de cosas que son importantes y por eso el consumidor considera que sí vale la pena comprar en línea, ¿verdad? Entonces, esto está modificando los hábitos de compra de los consumidores y yo diría que este va a ser un cambio relativamente permanente. No necesariamente en los mismos niveles, no los mismos montos de compra en línea, pero sí una fuerte preferencia que ya se ve muy clara en los consumidores. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué hemos hecho en la Secretaría de Economía para fomentar esto? Bueno, una de las cosas que fue muy importante, como les comentaba, era cómo le hacemos para que lleguen las cosas, los alimentos o los bienes a los consumidores, sobre todo en estos pequeños comercios. Y nos pusimos a trabajar con las plataformas de entrega y también con las asociaciones, entre ellas la ANTAD, con la Canirac, con las asociaciones de restauranteros, con las asociaciones de farmacias, en
ver cómo cruzaban sus necesidades y generar una oferta que fuera compatible y fuera fácilmente comprensible. Pero además de eso, encontramos que había un tema de que era importante la seguridad para el consumidor, y entonces establecimos una guía de entrega segura a domicilio para todos, pues con protocolos de cómo se manejan las mercancías, cómo es la entrega, sin contacto, todo este tipo de cosas que realmente ayudó a que los consumidores se sintieran más seguros y tranquilos. Y este mismo esfuerzo lo repetimos también para el comercio electrónico en un grupo de trabajo donde participó, por cierto, la ANTAD destacadamente, también las plataformas que son nativas de comercio electrónico que únicamente se dedican a eso, y las empresas de logística principales del país, e hicimos algo muy similar, ¿no? Todas las etapas de la entrega y de la preparación de los pedidos, cuidar que fueran preparados con un determinado cuidado y un compromiso por parte de los participantes. Adelante, por favor. Y bueno, nosotros también en esta contingencia pues tenemos que ayudar a que las pequeñitas empresas sigan funcionando y tengan canales que les permitan hacerlo. Y uno de esos canales es Mercado Solidario, que ya aquí Luis lo ha presentado varias veces, pero no está de más recordar que es una plataforma que nos ayuda con un esquema georreferenciado a identificar los pequeños comercios que tenemos en nuestro barrio y a solidarizarnos con ellos haciendo una compra local, pero también, y que nos puede llegar a domicilio, pero también con esquemas como compra hoy y consume después, ¿no? Y ahí mismo se les muestran medios de pago, medios de entrega, que les facilitan las cosas. Otra plataforma muy importante es la de MIPYMES MX, que también ya se ha presentado aquí, que es una biblioteca de todos los recursos que tenemos para pequeñas y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, y va desde crear una empresa, de cómo emprender, de cómo desarrollar estas habilidades digitales que necesitamos, de ciertas cosas que necesitas para crecer, como pueden ser los créditos, el acceso a ellos, mecanismos de mercadeo por las vías digitales y también esquemas de cómo exportar, ¿no? Y hablando de exportaciones, recientemente, este es un tema que también Luis Godoy conoce muy bien porque trabajo muy de fondo en ello, él es el autor básicamente de esto, está Exporta MX, que es una plataforma que nos ayuda a identificar oportunidades de si queremos exportar a un país determinado, ¿qué productos se venden más? O si queremos exportar un producto, ¿en qué país se venden más? Y esto ligarlo con toda una serie de información para ayudar a las empresas a verdaderamente convertirse en exportadores. Y al final, todo esto confluye en una plataforma maestra, diría yo, de datos que tiene la Secretaría de Economía, que ya se ha presentado también, que es Data México, que nos permite integrar, visualizar y analizar datos a nivel municipal con un grande detalle y relacionarlos entre sí con un modelo de complejidad económica, que también permite a las pequeñas empresas, medianas y las grandes, a todas, entender cómo está su mercado, cómo se están moviendo las cosas. Adelante, por favor. Bueno, durante esta contingencia un tema que ha sido crítico fue justamente el garantizar el abasto. ¿Y qué se hizo ahí? Pues tuvimos un monitoreo continuo al abasto de las cadenas de autoservicio con el apoyo de la ANTAD. Cada semana nos presentan un reporte de cómo va esta situación, cuáles son los productos críticos y platicamos con ellos de cuáles son sus problemas. Bueno, platicábamos cuando había problemas porque en realidad ahora el abasto ya está bastante regularizado, pero sí vimos todos los esfuerzos que estaban haciendo para mantener sus cadenas de suministro, sustituir proveedores, vías y lograr que los consumidores tuvieran este acceso a los productos, ¿no? Y sí hubo algunos productos y momentos, ustedes lo recordarán, en el que el abasto presentó dificultades, particularmente al inicio de la pandemia, que no estábamos preparados para eso. Pero el sector mostró una gran adaptabilidad y con relativa prontitud se garantizaron las condiciones del abasto. De hecho, en México en ningún momento se presentó un desabasto generalizado de productos y esto es algo que lo que debemos de reconocer, el esfuerzo que hacen estas cadenas de autoservicio y departamentales, sobre todo las cadenas de autoservicio, en mantenernos continuamente aprovisionados de los bienes y servicios básicos. Adelante. Y bueno, todo esto se ha logrado gracias a ciertas estrategias, ciertas tecnologías, ciertos cambios que nos permiten hacer las cosas de manera distinta. Y esto ha incidido en que ahora ya tenemos muchas opciones para los consumidores y el 79% de los consumidores prefieren recibir sus compras a domicilio y usan las plataformas para este fin.
Estamos hablando estamos hablando de los consumidores que optan por vías innovadoras. Bueno, el 79% utilizan las compras a domicilio, el 6% eligen una opción de recoger productos en tiendas, el 10% de los compradores optan por centros de distribución para recolectar sus productos, y en México estas estrategias representan el 39% de todas las visitas a los supermercados, superando el promedio mundial de 28%. Quiere decir que hemos sido mucho más activos y proactivos en esta medida para ofrecer al consumidor opciones que realmente le resulten atractivas. Y con estos esfuerzos claramente se observa la adaptabilidad y resiliencia de este sector. Adelante, por favor. Bueno, llegamos al momento de, ya pronto va a hablar la ANTAD. Tenemos esta expo de la ANTAD, ya en un modo digital, con más de 1,500 compradores, 650 empresas y una derrama económica esperada de 8,500 millones de pesos. Va a tener conferencias de expertos en estrategias, mejores prácticas, casos de éxito, y lo interesante es que también aquí estamos innovando. Estamos cambiando en el formato y estamos haciéndolo por una vía digital en la que todo el mundo va a poder confluir. Y la verdad es que nosotros, desde la Secretaría de Economía, celebramos esta decisión de la ANTAD de realizar este evento en una forma responsable, acorde con las recomendaciones sanitarias. Muchas gracias. Buenas tardes.